Bueno, yo creo que ya podemos empezar para ya respetar el tiempo de todos. Un segundito por aquí. Y primeramente quiero darle la bienvenida a todos los participantes de la noche de hoy. Mi nombre es Josefina Ruiz y yo soy Broker Associate aquí en la ciudad de Florida con más de 12 años de experiencia en el mercado inmobiliario, trabajando tanto con inversionistas internacionales como también nacionales y también inversionista en proyectos de casas de remate, como le dicen los colombianos. Aquí le decimos los flip, los fixer-uppers. Entonces, para mí un placer recibirlo aquí hoy y poder ofrecerle contenido de valor para los inversionistas que están considerando o aprender o querer invertir aquí en los Estados Unidos. La noche de hoy tengo una invitada especial para Cruz. La voy a dejar que ella misma se presente, pero ella es un CPA y agente especialista de la IRS aquí en los Estados Unidos, especialista en todo lo que se trata leyes de FIRPTA para los inversionistas extranjeros, cómo hacer compañía, los taxes. Bueno, la dejo a ella que se presente brevemente. No olvide quitarte el mute bienvenida y gracias por acompañarnos. Sí, buenas noches y gracias por tenerme aquí. Es un placer el poder hablar sobre como dice, de lo que me encanta hablar, que tiene que ver con la situación de los impuestos, específicamente sobre el código de los Estados Unidos. Mi nombre es Farah Cruz, yo fui nacida en Puerto Rico, he estado en los Estados Unidos casi toda mi vida, he estado en la industria de impuestos más de 17 años. Tengo una maestría en contabilidad y también un doctorado en taxation. Soy lo que se llama un IRS Enrolled Agent. En otras palabras, tengo la habilidad y la potestad de poder representar a clientes en frente de los ojos del IRS. Específicamente cuando tiene que ver con el mercado de bienes raíces y de inversionistas, me encanta esta área específica en base a esta industria. Hay tantos beneficios de personas que personas no conocen, el poder invertir y el poder desarrollar nuestra riqueza aquí en Estados Unidos, que es obviamente lo que queremos hacer para nosotros y nuestras familias. Hoy tengo varios puntos que me gustaría compartir con ustedes, específicamente en base al área de bienes raíces, para poder discutir el aspecto de FIRPTA, cómo les aplicaría a esas personas como personas porianas de otros países que están invirtiendo acá, ya sea en base a una venta, y también otras cosas importantes que me gustaría compartir con ustedes para simplemente ustedes vean las diferentes oportunidades que existen, especialmente en este mercado que le dicen aquí que está sumamente caliente. Vamos a empezar. Tengo una pequeña presentación simplemente para poder discutir unos puntos. Dame un momentito. A ver acá. Ok. Aquí la tenemos. Vamos a ver. No sé si... ¿Cómo va? Dame un segundito. Vamos a ver. ¿Se ve ahí? Sí. Ok, vamos a verla acá. Perfecto. Review. Right here. Ahí, yo creo que se Ahí. ve. Yes. Perfecto. Son las implicaciones fiscales para inversionistas extranjeros. Normalmente, si las personas empiezan a hacer cualquier tipo de análisis, especialmente en las páginas de web sobre inversiones, el primer concepto que sale tiene que ver con FIRPTA. FIRPTA es la ley de impuestos sobre inversiones extranjeras de bienes raíces y es una ley federal que rige los impuestos y retenciones por parte de personas extranjeras que venden bienes raíces en los Estados Unidos. Estamos hablando, compras una propiedad, no eres residente o no caes en base a una de las condiciones específicas que vamos a compartir, entonces puede ser muy bien que tengamos que seguir las leyes y las especificaciones de FIRPTA. El FIRPTA, en base a esa ley, tiene una retención que puede ser de un 10 a 15%,
no es en base a la ganancia, sino que tiene que ver con el precio de la venta. Y es un depósito que es adeudado a la IRS durante los primeros 20 días del cierre del poder comprar una propiedad, que sería entonces el extranjero, el venderla. Es importante poder entender cuándo aplica el concepto de FIRPTA, y el concepto de FIRPTA aplica cuando el vendedor no es residente de los Estados Unidos. Puede ser muy bien una corporación extranjera, que es el dueño de la propiedad que lo estuviera vendiendo. Puede ser muy bien una asociación, que aquí en el término inglés nosotros le decimos partnership. Puede ser un confiar, o puede ser también una propiedad extranjera que está vendiendo otra propiedad acá. ¿Okay? Tengo una foto de más o menos en base a cuándo se aplica y no se aplica este concepto en base al FIRPTA, ya que es una retención que se tiene que hacer. Porque esto es sumamente importante para los inversionistas, porque obviamente si nosotros estamos haciendo una venta, queremos usar ese nivel de ganancia, obviamente, para poder invertirlo nuevamente, porque nosotros hacemos o generamos dinero mientras el dinero se está invirtiendo. Cualquier tipo de retención que pueda ser muy bien no favorable, un impuesto extensivo puede muy bien causar efectos para nosotros poder tomar una decisión si hace sentido o no el poder entonces invertir acá. En base a esta guía, lo que les está representando es que FIRPTA específicamente implica para las personas que es el vendedor cuando es un extranjero, ¿ok? Hay unas condiciones de retención que pueden ser muy bien de 10 a 15%. El 10% es si la propiedad es de 300,000 a $1,000,000. La cantidad fue modificada en febrero 2016, donde entonces hay una retención de hasta 15% cuando el precio de la propiedad es más de $1,000,000. Es sumamente importante el poder entender cómo funciona esta ley, específicamente porque las personas que estuvieran comprando la propiedad serían entonces responsables por ese impuesto si no se retiene. Entonces, el inversionista tiene que tener en consideración cuándo aplican y cuándo no aplican. Esto tiene que ver cuando el extranjero es la persona que está vendiendo la propiedad. ¿Cómo podemos muy bien reducir ese porcentaje de retención? Se puede hacer de varias maneras. Una manera de poder muy bien reducirlo sería entonces solicitando un certificado de retención de la IRS, que se le llama el formulario 8288B, que es lo que se llenaría para poder adquirir ese certificado, que lo que hace es que puede muy bien reducir la cantidad de retención. Y también a través de ese certificado se puede muy bien solicitar que esos pagos sean a plazo, o hasta la retención puede ser mucho menos que el 10%. ¿Cómo se hace ese proceso? Ese proceso uno tendría que adquirir acá lo que se llama un ITIN, ese si la persona no es elegible para un número de seguro social. Eso se hace adquiriendo ese ITIN, que se hace a través de un pasaporte, normalmente un procedimiento donde la persona tendría que enviar el pasaporte con un formulario W7 a la IRS, y el IRS entonces le envía el pasaporte de vuelta, y también con ese número que muchas personas, por ejemplo, en otros países le llamamos el número de cédula. Si tú te presentas a lo que se llama un Certified Acceptance Agent, como por ejemplo yo en este caso, no sería necesario el deshacerte de o enviarle el pasaporte a la IRS. Yo puedo muy bien certificar que el documento es auténtico, y se puede muy bien finalizar la aplicación para que el IRS entonces te dé un ITIN. Con ese ITIN también se finaliza el proceso del 8288B, y lo que pasa es que te envían un certificado donde se le presentaría entonces a la compañía de título.
y entonces ellos dejarían ir los fondos. O puede ser muy bien que la cantidad de la retención sea menor. ¿Por qué esto es importante? Obviamente, como inversionista, nosotros hacemos dinero mientras el dinero esté siendo invertido, ¿verdad? Obviamente, estas personas no nos están dando ningún tipo de interés. Nuestra intención es poder tener acceso a estos fondos lo más pronto posible para entonces poder tomar acción con ese mismo dinero y poder muy bien reinvertirlo. Donde se puede muy bien evitar el FIRPTA es si hay unas condiciones específicas que se cumplen. Por ejemplo, si el precio de la venta es menos de $300,000 y el comprador es una persona elegible. El comprador, en otras palabras, tendría que ser una persona que tiene una intención de ocupar la propiedad rápidamente después que se haga la transacción. Entonces, al tomar esos pasos, entonces FIRPTA muy bien no entonces aplicaría en esta situación. Pero vemos que hoy en día en sí sabemos que el bienes raíces sigue subiendo de valor y sabemos muy bien que esas oportunidades de poder adquirir propiedades a $300,000 o menos en sí, podemos muy bien que siguen disminuyendo. Por eso es tan importante también el tratar de tomar la decisión de poder invertir antes que el valor de esas propiedades sigan subiendo. Entonces, las otras opciones también para poder evitar el aspecto del FIRPTA es no siendo una persona extranjera. Entonces, yo le estaba compartiendo esto a un cliente y ella me dice, ¿cómo no voy a ser una persona extranjera? Tú me estás hablando entonces el poder entonces convertirme en un residente. No necesariamente, si eso obviamente es una intención que tenemos a largo plazo. Sabemos que a través de la inversión de bienes raíces es una gran oportunidad para poder hacer eso. Pero en sí hay otras oportunidades donde podemos muy bien excluir o evitar el aspecto del FIRPTA incorporándonos o organizándonos aquí en los Estados Unidos, porque FIRPTA, como lo había mencionado anteriormente, sí aplica cuando el vendedor es considerado una persona extranjera y también para compañías coreanas. Pero para una compañía aquí en los Estados Unidos que ha estado establecida en los Estados Unidos, aunque sea por una persona que no sea residente en los Estados Unidos, puede muy bien tener una oportunidad de poder entonces evitar el aspecto del FIRPTA. Otro beneficio que tenemos aquí en Estados Unidos es donde también se puede hacer lo que se llama un intercambio. Esto es solamente en una situación que estemos hablando de que la transacción se esté haciendo a través de una persona que no es considerada extranjera. En otras palabras, tomaste los pasos necesarios para poder crear esa corporación en los Estados Unidos o esa Limited Liability Company en los Estados Unidos donde tenga 2 o más miembros, y entonces se puede hacer muy bien un intercambio donde uno pueda cumplir una cantidad de días donde uno puede deshacerse de su propiedad, el ver la oportunidad de otra y el poder muy bien tomar el paso de hacer la transacción durante una ventana específica. Al hacerlo, uno puede muy bien deferir la cantidad de impuestos. Y eso es uno de los beneficios de poder entonces invertir aquí en los Estados Unidos, de que sabemos que muchas personas que se adiestran en el aspecto de inversiones toman muy bien ventaja de esas oportunidades. La otra oportunidad que yo le digo a las personas también, no quieres no quieres que se aplique el aspecto del FIRPTA, pues entonces no vendas. Bueno, tengo que muy bien, quise generar ese dinero, quiero poder invertirlo en otras oportunidades. Hay que de verdad ver si de verdad hace sentido el aspecto del poder vender. Si sabemos que tu inversión ha subido muy bien en base a que hay un valor mayor, hay una equidad. En sí, estamos hablando de una gran oportunidad donde en los Estados Unidos tú literalmente puedes tener acceso a esa equidad, ¿verdad? Específicamente si ya tú has comprado esa propiedad 100% y no hay ningún tipo de financiamiento, para entonces poder tener acceso a ese dinero con financiamiento y entonces el poder reinvertir ese dinero en otro tipo de inversiones.
Aquí en los Estados Unidos nosotros le decimos que las personas generan dinero usando el dinero de otros. Cómo uno puede muy bien invertir en base a una inversión y el poder seguir usando ese dinero en base al capital y el poder generar otras fuentes de ingreso. Pues a través de los bienes de raíces aquí en los Estados Unidos se puede hacer. Tenemos la oportunidad donde si tú compras una propiedad, sube en base a equidad, tienes acceso a ese dinero, puedes muy bien entonces seguir repitiendo el proceso. Esa propiedad entonces ahora, aunque deba más del valor asociado, como quiera puede producirte una cantidad de dinero pasivo. Y el dinero en base a ingresos pasivos tiene el mejor tratamiento de impuestos. En la próxima, aquí yo les estoy presentando, este es el anejo E. El anejo E es parte de una declaración. Si tenemos una propiedad aquí que se está usando para generar más ingresos de negocio en base a esa inversión, tú tienes la habilidad de tomar ventaja de diferentes tipos de deducciones. En otras palabras, imagínate poder invertir en una propiedad que tengamos, vamos a suponer, en una área de Champions Gate, cerca de Disney, donde tengamos el proceso de que se esté muy bien haciendo Airbnb, está generando una cantidad de dinero. Ahora hemos subido, la propiedad entonces sigue subiendo en base a equidad. Has usado ese dinero para entonces poder comprar otra propiedad. Puedes entonces venir aquí anualmente con tu familia, el poder entonces chequear la propiedad y esos gastos asociados con el poder entonces viajar ahora son parte de un gasto de negocio, donde el Internal Revenue Service te da la habilidad de poder entonces tomar ventaja de esa deducción. Entonces tú sigues creando oportunidades de poder generar más dinero para ti, más dinero para tu familia y también tomando ventaja de los beneficios asociados en que literalmente tienes una propiedad que es distinguida, donde sigue generando en base valor y te da la habilidad también de tomar todo tipo de deducciones, reduciendo tu posición de impuestos. Así es de esta manera que tenemos las diferentes personas de este país donde ellos siguen creando oportunidades para que se siguen enriqueciendo. Porque en sí este es el impuesto, este es el código de impuestos de los Estados Unidos. Personas ven esa oportunidad y entonces se siguen desarrollando. En conclusión, invertir aquí en bienes raíces tiene muchos diferentes beneficios. Tú tienes una oportunidad de poder crear una riqueza aquí, ¿verdad? Donde tenemos algo que literalmente sigue subiendo de valor, ¿ok? Es una oportunidad de poder crear ingresos pasivos donde tiene un tratamiento preferible, ¿verdad? En base a poder seguir generando en base a ingresos de rentas. También te da la oportunidad de muy bien de diversificar. Sabemos que no debemos usar la misma técnica para todo tipo de inversión. El poder hacerlo nos puede costar todo. Una de las buenas oportunidades es el poder entonces el desarrollarse, el poder tener acceso a poder comprar e invertir, ya sea en propiedades residenciales, muy bien propiedades comerciales, el poder simplemente seguir diversificando. Y en sí, yo le digo a las personas que siempre están interesados en poder, que me preguntan, ¿es una buena idea el poder comprar ahora? ¿Debo esperar? La realidad es esta, el poder invertir en bienes raíces es una cobertura contra pérdida, porque mientras esté esa propiedad acá, sea en base que el mercado pueda muy bien ajustar en base a precio, sea que pueda muy bien bajar, puede ser muy bien que suba, como quiera, hay un tangible que te da acceso a poder usar ese mismo tangible para el poder desarrollar otras oportunidades de inversión. Porque en sí, como les mencioné anteriormente, esa propiedad te puede dar opciones para poder entonces tener acceso a ese mismo capital que invertiste, para entonces poder desarrollarlo en otros tipos de oportunidades, sea muy bien el desarrollar otras oportunidades de negocios aquí,
para diferentes personas. So, en sí, eso era más o menos lo que yo quería compartir con ustedes. No sabía si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que creas, Josefina, que debería añadir o discutir en más detalle. Wow, está excelente. Quiero también permitir que suban la mano si tienen alguna pregunta. Por el momento voy a iniciar con las preguntas mientras el público se calienta porque sé que van a tener preguntas. Espero que tengan preguntas. Sácale el beneficio a Sara, a Farah que está aquí. Déjame ver, aquí tengo en el chat box a Tomás. ¿Este impuesto lo paga el comprador o el vendedor? Ok, estamos hablando que es una retención. Ok, es importante el poder entender el impuesto y en sí cuál es la retención. Cuando estamos tomando el aspecto de una retención, es tomado porque no se sabe exactamente cuál impuesto va a ser. Entonces, la persona muy bien puede determinar someter una declaración o puede muy bien decidir el no hacerlo y entonces el IRS va a simplemente mantener esa cantidad y lo va a tomar en base a impuesto. El impuesto retenido es por el vendedor. El FIRPTA es específicamente sobre el vendedor. Si la persona extranjera ya invirtió en comprando una propiedad, subió de valor y entonces ahora está tratando de vender esa propiedad a otra persona, pues entonces muy bien, el FIRPTA le aplicaría en esa situación si la persona que está vendiendo la propiedad es una persona considerada extranjera. Ok. Entonces, Rocío pregunta, para continuar ese mismo, van de acuerdo, yo creo, la respuesta de Tomás y Rocío. ¿Esa retención aplica para una empresa LLC creada en los Estados Unidos? Muy buena pregunta. Sí. Ok, un LLC que normalmente se llama en inglés un Limited Liability Company, ¿verdad? Y hay que entender que la estructura de una entidad es creada por el Estado. Por eso es sumamente importante el poder entender también que tenemos leyes aquí estatales y tenemos muy bien leyes a nivel federal. Y dependiendo también dónde se establezca esa entidad, hay que seguir las leyes de ese estado que pueden también tener un impuesto. Una de las cosas que quería compartir con ustedes, una de las razones por qué Florida es un gran estado para inversionistas, el poder invertir, es porque no hay un impuesto estatal, a menos que sea muy bien una corporación donde tiene unas condiciones específicas, pero en sí, por eso es que el estado de Florida es un área preferible para diferentes personas retiradas que están viniendo acá, porque normalmente tú puedes tener acceso a más con menos. Obviamente por otros muchos beneficios que imagino que Josefina también puede compartir en base a que imagínate el weather, el temperamento que tenemos acá y todas esas cosas. Pero lo que quería mencionarle es que el LLC, la estructura puede ser muy bien determinada en aspectos de impuestos como una asociación. Y hay que tener mucho cuidado porque la asociación tendría que ser compliant. En otras palabras, tiene que seguir las reglas de un FIRPTA. En otras palabras, no puede ser exenta. De la única manera que un Limited Liability Company puede muy bien el evadir el aspecto del FIRPTA es dos pasos que tiene que tomar. Número uno, no puede ser un single owner LLC. Si es un single owner LLC, en otras palabras, si el LLC es solamente de una persona, automáticamente es considerada el término disregarded entity. Cuando el IRS dice que no hay una separación entre el individuo y la entidad y los dos son uno, pues automáticamente eres considerado disregarded entity y la FIRPTA te va a aplicar. Número uno, el Limited Liability Company tiene que tener un mínimo de 2 o más miembros si vamos a tomar la decisión de ser un Limited Liability Company. Ahora, el Limited Liability Company tiene que tomar también una designación adicional. ¿Por qué? Porque al nivel federal, que el Internal Revenue Service es el que determina el tipo de designación de impuestos. Y un Limited Liability Company con 2 miembros o más puede ser determinado una
asociación, que sería un partnership. Y si vimos en una de mis slides, decía que los partnerships también tienen que cumplir con el aspecto de FERPA. O sea, en otras palabras, tiene que ser, si vamos a hacerlo en base a un LLC, ¿verdad? Tendría que ser un LLC con un mínimo de 2 personas, puede tener una cantidad grande de miembros. Y también tiene que ser decidido de que sea muy bien tiene que ser considerado en base a impuestos como una corporación. O puede ser simplemente establecido como una corporación desde un inicio. Hay unos términos que se llaman la designación S. Esos no aplicarían para personas que en sí no tienen una residencia aquí en los Estados Unidos, porque hay un cumplimiento en base a días que hay que cumplir y puede muy bien exponer otros tipos de bienes que tengamos en el país en base a un impuesto aquí fiscal que no queremos muy bien a tomar ese tipo de decisión. So, espero que haya respondido la pregunta en base a que tiene que ser entonces un Limited Liability Company con 2 miembros o más y también tiene que ser la designación de impuestos como corporación, no como partnership, no como asociación. O abrir la compañía desde el principio como una corporación. Correcto. Igualmente aplica a 2 personas o más para la corporación también. Muy ¿Sí? buena pregunta. En una corporación, en sí, dependiendo del estado que ellos estuvieran estructurándose, puede ser muy bien que no necesiten tener más de una persona. Okay. Por ejemplo, en el estado de Florida, aunque es favorable el tener un mínimo de 3 personas para, por lo menos 3 directores para una corporación, no es necesario. Pero, ¿cuál sería el procedimiento específico? Número 1, yo diría al extranjero, el primer paso es saca tu ITIN. Haz el proceso de W7 con un Certified Agent, solicitas tu ITIN y después entonces se puede hacer muy bien la estructura de la entidad. La estructura entonces muy bien podemos conseguir un número patronal y entonces muy bien se puede hacer la participación y la transacción. Y entonces, al tener la entidad, puede ser muy bien para ese tipo de proyecto, ¿verdad? Muchas personas dicen, oh, pues, puedo muy bien disolverla. Sí, aquí no tienes que quedarte con la entidad por el resto de tu vida, pero hay beneficios. Si estamos hablando de que potencialmente tú quieres demostrar que has estado haciendo negocio aquí en los Estados Unidos, ya sea porque tenemos largos planes en el futuro, de poder entonces solicitar algún tipo de visa especial. No soy abogada, tendría que discutirlo con un abogado de inmigración, pero eso es una manera de poder demostrar en base a esa actividad de negocio. Eso sería una de las oportunidades de poder hacerlo. Entonces, Farah, si soy extranjera y quiero aplicar para el ITIN, ¿te puedo contactar? Totalmente. Sí, a nuestra oficina está localizada en Florida, en la ciudad de Kissimmee, cerca de Disney World, te digo a las personas. Nosotros somos Certified Agents, podemos facilitar ese proceso para ti y para tus familiares. Muchas personas preguntan si es beneficioso el poder establecer un ITIN. Mira, acá en los Estados Unidos tenemos diferentes tipos de oportunidades de poder también desarrollar crédito. Y en sí, la manera de poder hacer eso sería entonces estableciendo un número. Si no tenemos acceso a un número de seguro social, sería el otro método, sería a través de un Individual Taxpayer Identification Number. Ese número te da la oportunidad de poder entonces rendir fiscalmente, el poder comprobar que tienes también actividades aquí en Estados Unidos haciendo negocio, el poder entonces también desarrollar líneas de crédito donde literalmente ese dinero lo puedes muy bien invertir en otro tipo de oportunidades acá, porque la idea es poder tener acceso a ese mismo capital, ¿verdad? Y sabemos que aunque nos quisiéramos tomar una oportunidad en todas las opciones disponibles, a veces el capital es limitado. Pues entonces se empieza en el aspecto de una transacción, identificando la propiedad adecuada, obviamente el tener acceso a un buen realtor que te pueda guiar en ese paso, una persona que obviamente ha lidiado con otros inversionistas, que tenga acceso a poder hacer un buen análisis del mercado, identificando la propiedad adecuada. Yo digo a las personas,
tú generas dinero cuando compras la propiedad, no cuando la vendes. So, el poder adiestrarte con un realtor que tenga ese tipo de conocimiento, que entienda específicamente cuáles son tus planes a largo plazo y también tener acceso a un contable que también entiende, es el punto de poder colaborar, el poder entonces seguir desarrollando diferentes maneras de poder seguir creando, como uno dice, esa riqueza. Excelente. Ahí compartí los contactos de Farah con su número de oficina y su correo electrónico, también obviamente el de su servidora por aquí. Y aquí ya tenemos otra pregunta en el chat box que dice, ¿qué tiempo toma crear una LLC o una corporación y el ITIN number? Muy bien. ¿Qué proceso lleva eso? Sí, primeramente yo le mencionaría el acta del ITIN. Normalmente ese proceso puede tomar muy bien de 8 a 9 semanas, ¿ok? Y en sí el aspecto de preparar una o establecer una entidad, anteriormente ese proceso podía muy bien tomar 2 semanas, 3 semanas durante el proceso de la pandemia. Tuvimos las diferentes agencias que estuvieron cerradas y el proceso parecía como que era eterno. A través de esas dificultades, ellos tomaron la decisión que fue muy sabia, el poder entonces contratar una compañía a terceros. Cuando le estoy diciendo que Estados Unidos es el país más fácil de crear una entidad en base a un aspecto más rápido, definitivamente. Estamos hablando de que tú puedes tener una entidad aquí formalizada, activa, para poder hacer negocio en el estado de Florida con a nivel federal, literalmente en un proceso de 3 a 4 días. Sí. Eso es algo impresionante. Sí. So, definitivamente se están moviendo, ellos están recibiendo diferentes aplicaciones. Cuando estaba hablando con la adición de corporaciones reciente, están recibiendo más de 2,000 aplicaciones diarias. Las personas y especialmente los inversionistas de diferentes países se están dando cuenta las diferentes oportunidades de poder generar dinero aquí. So, en sí, el tiempo es ahora. Siempre evaluamos, las personas a veces me preguntan, ¿es el tiempo adecuado? ¿Debemos esperar más? En sí, la realidad es que hay oportunidad de inversión en cualquier momento. ¿Okay? Vemos diferentes aspectos aquí de los Estados Unidos, especialmente en el aspecto de Florida. Una de las razones por qué los precios siguen subiendo es porque se están desarrollando las diferentes áreas. Estamos hablando al nivel local, ya Disney World no es el único empleador. Tenemos diferentes tipos de research centers, universidades que están desarrollándose. Tenemos ahora aspectos de diferentes hospitales. Eso es lo que las personas buscan para poder tomar la decisión de poder visitar, el poder ir. So, cuando están pasando esas cosas, en sí, el poder, el considerar que va a haber algún tipo de crash, en sí no es algo factible, porque en sí las cosas se están desarrollando a como un pace bien rápido. So, definitivamente hay diferentes oportunidades. Exacto, 100%. Pero para abrir el LLC, la corporación, tengo que pasar el proceso de ITIN primero, ¿verdad? No necesariamente, pero si estamos hablando que si se está tratando de establecer una entidad específicamente para este proceso, sería ideal el hacer ese proceso en ese orden. El ITIN primero y después entonces establecer la entidad, porque una de las cosas que también uno quisiera hacer es que uno puede muy bien hacer el ITIN y el establecer la entidad, pero no solicitar el número patronal todavía hasta que no te llegue el ITIN. Se puede hacer ese proceso, porque a veces también el poder crear un historial en base a la entidad estar creada con tiempo, eso también se ve preferible. Okay. Si fueras a tratar de tomar algún tipo de financiamiento en base a una oportunidad que existiera. So, no hay que necesariamente hacerlo en ese orden, pero el número patronal, yo le diría a las personas, no se solicita hasta que se pueda conseguir el ITIN para poder entonces hacer ese proceso simultáneo. Ok, perfecto.
Vamos aquí a volver al chat box. Deja ver, Marcy dice, la compra de un inmueble en Florida debe ser obligatoriamente por inmobiliaria o puede ser de persona a persona. Estamos hablando que si la transacción puede ser de individuo a individuo. Sí. Esa es la pregunta, ¿verdad? Puedo contestarle, yo creo yo. Sí. Sí. Sí, aquí en el estado de la Florida las personas pueden comprar de persona a persona, pero 100% no es recomendable porque siempre quiere tener representación del lado tuyo en que se aseguren de ver todos tus bienes y las leyes y que todo esté marchando como es y una persona, ¿tú entiendes? Dando por ti de que tengas, que estés comprando la propiedad correcta, los precios correctos, todo como va, las inspecciones, las tasaciones, todo lo que involucra es mucho en el trámite de bienes raíces. O siempre es recomendable ser asesorado por un inmueble, un agente inmobiliario. Ahora, en el estado de la Florida, esto varía por estados, los agentes inmobiliarios ganan por comisión. Entonces, en el estado de la Florida, la comisión es pagada por el vendedor, no el comprador. Si estás trabajando con un comprador, esa comisión, ese pago a la gente que está trabajando por usted es pagado por el que está vendiendo la propiedad. Aníbal, ¿qué requisitos tiene un extranjero para tramitar un ITIN? Muy buena pregunta. El más fácil, yo le diría el pasaporte y que ese pasaporte esté vigente. En sí, ese es el requisito. Si tenemos un pasaporte que está vigente, si has entrado a los Estados Unidos, necesitaríamos saber exactamente qué días estuviste aquí, pero el proceso no es algo muy complicado. En sí se necesitaría ese tipo de... Pasaporte y una visa en específico. ¿Tiene que tener el pasaporte? No. Pasaporte que puede entrar y salir. O sea, puede ser de turista, no importa. Puede ser muy bien y en sí, yo he transmitido muchos items sin visas. O sea, en otras palabras, que personas no han tenido ni la validez para poder entrar. No es necesario el tener el pasaporte, tener una visa, sino que si has estado aquí en los Estados Unidos, pues entonces se necesitaría así en base a qué fecha estuviste en los Estados Unidos. Pero ese sería normalmente el formulario que puede muy bien cubrir los dos aspectos, porque uno tiene que ver con identidad y otro tiene que ver con estatus foriano. Esa es la mejor manera de poder adquirirlo. Si usamos otros documentos, por ejemplo, la visa no es suficiente para cumplir con las dos condiciones. Tendríamos que entonces usar otro tipo de documento, algo que entonces tenga muy bien... por ejemplo, una tarjeta de registración para votar en otro país con la visa. Hay un listado y eso se le puede hacer accesible a las personas que estén interesados. Simplemente te puedes comunicar y nosotros estaríamos más de contento de poder hacer esa lista elegible para ustedes. Perfecto. Ese proceso LLC de 3 a 4 días, Ronnie pregunta, ¿aplica para no residentes de Estados Unidos sin Social Security Number? Sí. El poder establecer una entidad se puede hay dos procesos. Hay que primeramente establecerlo aquí en los Estados Unidos, en el estado específico, y después entonces hay que solicitar un número patronal. Si la persona no tiene un ITIN, entonces se necesita una persona tercera que se haga responsable para poder adquirir ese número patronal por ti. Por eso yo a las personas, es mejor hacer el procedimiento, especialmente si estamos hablando de hacer inversiones aquí en Estados Unidos. Estamos hablando de, puedes muy bien solicitar el procedimiento del ITIN y empezar la estructura. Lo puedes hacer literalmente al mismo tiempo. Lo que pasa es que después que la estructura esté establecida, hay que solicitar un número patronal, como si fuera una célula para la entidad. Y eso se consigue del Internal Revenue Service, que es el IRS. Y lo bueno sería que cuando hagamos ese proceso de solicitar ese número patronal, ya tú tengas tu número de identificación para que sea bien claro para el Internal Revenue Service
que la estructura, tú vas a ser la persona que va a ser responsable por esa entidad. Y de esa manera, pues entonces hacer todas las transacciones sin limitaciones. Ok. ¿Qué costo tiene el trámite del ITIN? ¿O qué precio tiene? Rocío y Marci hacen una pregunta similar. ¿Qué costo tiene el trámite? ¿Qué precio tiene con usted solicitar el ITIN? So, el ITIN se puede solicitar de diferentes métodos. Uno puede ser muy bien si tú eres muy bien un dependiente de una persona de los Estados Unidos. Si en sí lo estás tratando de solicitar en base a tú hacer tus inversiones y transacción, y en sí no estás en un país donde hay lo que se llama un tax treaty, que normalmente no lo hay, pues entonces yo te mencionaría que el proceso sería sometiendo una declaración. Entonces, el proceso sería, se somete una declaración con la aplicación del W7, porque el W7 no se puede someter solo, se somete con la declaración. Nosotros cobramos $150 por ese trámite en base al el W7, que es esa aplicación. Los ITINs duran por un periodo de 2 años. Si tú rindes declaraciones anualmente, no expira. Es como tu número de celular. Si tú solicitas un ITIN y en sí no sometes ningún tipo de declaración por un periodo de más de 2 años, entonces en ese caso puede ser muy bien que ese número de ITIN entonces expire y después de un periodo de 2 años tendrás que entonces renovarlo. Ok. So, mientras uno siga llenando sus taxes y usándolo, no hay que renovarlo. Perfecto. El ITIN, Aníbal pregunta, ¿se adquiere como persona natural en la compañía LLC? Como persona natural. Entonces creo que la pregunta es, ¿en la compañía LLC todos los miembros deben de tener el ITIN? Muy buena pregunta. O solo una y ser la responsable. Muy buena pregunta. Sí, recuerden este aspecto. Si estamos en una asociación, ¿verdad? O estamos muy bien en una corporación, recuerde que tú puedes tener base un proyecto, una entidad donde tienes diferentes accionistas o tienes diferentes miembros que puedan tener un porcentaje de membresía o diferentes acciones dependiendo de, obviamente, la inversión que hicieron en base a esta entidad, ¿verdad? Porque es importante que todos tuvieran su ITIN, porque obviamente lo que no queremos es que solamente la persona con el ITIN sea la única persona que sea responsable por el aspecto fiscal al final del año, porque sabemos muy bien que un beneficio que tenemos aquí en los Estados Unidos es que tú pagas impuestos sobre el dinero que se genere aquí en los Estados Unidos en base a cualquier tipo de ganancia, pero esa cantidad muy bien, si es distribuida, entonces tú no tienes que estar pagando los impuestos de otra persona. Entonces, aquí cada miembro o cada accionista debe, no necesita, pero debe tener su número ITIN para entonces muy bien tomar responsabilidad en base a su parte de su ganancia, pero también para que pueda entonces muy bien declarar sus gastos asociados. Porque estamos muy bien si la persona entonces viajó aquí más, obviamente entonces en base a esa cantidad de ganancia, entonces reducida por gastos adicionales. So, la recomendación sería que las diferentes personas pudieran muy bien adquirirlo. Ok, very good. Aquí dicen, para volver a ver esta conferencia, pues la pueden, está siendo grabada y se lo vamos a enviar a las personas que entraron o cualquiera que lo solicite. La grabación está grabada, le vamos a compartir el video. Una última preguntita, creo que ya para ya hacer el wrap up del webinar esta noche es, dice el ITIN se puede declarar así las compras no hayan sido hechas en el estado de la Florida. La pregunta es, ¿se puede solicitar el ITIN aunque las transacciones no se hagan en el estado de Florida? Sí. Tú puedes muy bien solicitar el ITIN en el estado de Florida y recuerda que el ITIN no va a estar asociado con el estado, sino que es literalmente una célula al nivel federal. So, tú puedes muy bien hacer el procedimiento en el aspecto de que si tú quieres solicitar tu ITIN en New York, puedes hacer ese procedimiento. Lo que pasa es que hay unos beneficios en base ahora mismo, obviamente, las conexiones que ustedes mismos están haciendo.
en sí, si tú no haces esa transacción a través de un Certified Acceptance Agent, entonces tienes que deshacerte momentáneamente de tu pasaporte. A través del transcurso de este mismo webinar, Josefina nos ha accesado a nosotros que nosotros sí somos Certified Acceptance Agent y podemos entonces facilitarte el proceso para que entonces no tengas que en sí deshacerte de tu pasaporte, aunque sea por un periodo de tiempo. Hoy en día, quien quiere deshacerse de su pasaporte no sabemos lo que puede pasar en cualquier momento. 100%, un beneficio muy grande poder hacerlo a través de FailSafe, donde tú puedes hacer esa verificación sin tener que mandar ese pasaporte a la IRS. Definitivamente, imagino también que es mucho más rápido. Preguntan si, esas preguntas que hicieron ya la discutimos, lo que se necesita del pasaporte para aplicar para el ITIN. Podemos hablar después de este webinar si deseas. También le mandaremos la grabación para que lo miren y así contestar esas preguntas que ya se hablaron anteriormente. Espero que hayan disfrutado todo de este webinar. Muchísimas gracias, Farah, por estar aquí compartiendo tu knowledge. Perdón, a veces hasta yo me cruzo con el inglés. Entonces, feliz de poder traerle aquí. Usualmente tenemos un webinar cada 2 semanas, los martes a las 7 de la noche, y el enfoque es traerle algo de valor a los inversionistas extranjeros. El próximo webinar va a ser en 2 semanas a las 7 de la noche y vamos a traer una constructora para que conozcan un desarrollo aquí en la ciudad de Orlando, Florida. Muchísimas gracias a todos los que entraron. Le vamos a enviar la grabación del webinar para que la tengan y también espero que hayan cogido nuestro contacto ahí en el chat box. Gracias por asistir y feliz noche a todos. Gracias por tenernos.